estuvimos viendo aquí, y les envié también de una vez la información, bueno, de lo que es la unidad número 1. Entonces, lo deben de tener por ahí, chequenlo si no lo han hecho, ya lo tienen por ahí o lo deben de tener en su correo institucional. Y es con lo que, bueno, ahí lo tienen como respaldo para que ustedes lo abran, lo lean, lo chequen las veces que ustedes consideren, pero es con lo que voy a iniciar hoy, ya ahora sí de lleno con lo que es el contenido de la unidad 1. Les comento que para cuestión de el seguimiento de las unidades, les envié esa información de la unidad 1, donde ahí viene un ejemplito, pero aquí vamos a ver más y diferentes tipos de ejemplitos. Entonces, ese que tienen por ahí, pues ahí ustedes cuando tengan la oportunidad, ya en una chancita que tengan, unos minutitos que tengan para que le dediquen tiempo por ahí, pero de todos modos aquí lo vamos a ir viendo, aunque yo considero que son términos, son temas, es información que ustedes ya vieron o debieron de haber visto en materias anteriores a transformadores, como circuitos eléctricos, electricidad y magnetismo, física, mecánica clásica, y es que llevaron teoría electromagnética, y no sé, algunas materias más por ahí. Entonces, pues ahí lo tienen. La información yo se las envío, igual cuando terminemos, ya en su momento con el avance vamos a ver más. Este es ejemplo, ese que les envié porque bueno, ya está resuelto. Y le llamo ejercicio problema a los que se vayan a resolver. Entonces, igual y como en semestres anteriores, la cuestión es de que igual yo les pueda compartir datos de algún problemita, de algún ejercicio, y les puedo pedir de que la primera persona que lo pudiera resolver aquí en clase, que termine y que me diga que ya lo terminó, ok, lo comparte, lo explica, y de esa manera es participación y les doy algunos puntitos a su favor. En este caso, si fuera para esta unidad, pues para esta unidad 1, o en su momento para la unidad 2, 3, 4 o 5. Es como de alguna manera, pues les pido que participen, no es obligatorio, claro, pero bueno, ya tendrían esos puntitos extras quien lo termine y que obviamente esté resuelto de forma correcta, ¿verdad? Si algo no está bien, algún inciso no está bien o algo no está bien, pues ya, le damos oportunidad a otra persona. Y así. Entonces, más o menos así va a ser la mecánica, la estrategia para con todas y cada una de las unidades. Si no es mucho preguntar, ¿alguien lo checó ya? ¿Ya se dieron cuenta que sí está por ahí esa información? ¿O sí, nadie lo ha hecho? Sí, ahí está. Sí, ok. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen ya en su correo institucional o cuenta institucional. Ahí lo tienen la información. Bueno. Inicio compartiendo lo que es la información de la primera unidad. A ver, permítanme tantito, por favor. A ver. Unidad número 1. Principios y fundamentos de máquinas eléctricas o principios y fundamentos de motores eléctricos. Es un bosquejo general, es información general, que les digo, considero que pues que es información que ustedes ya vieron por ahí en alguna otra materia. Viene siendo un sistema eléctrico de potencia. Desde su parte de generación, su parte de transmisión y su parte de distribución. ¿A qué se refiere la parte de generación? De izquierda a derecha. Aunque aquí dice procesos de conversión de energía. Se refiere a energía térmica, calórica, mecánica o nuclear. Puede ser hidroeléctrica, puede ser eoloeléctrica, puede ser de diferentes tipos. Es decir, la parte de generación se refiere a los diferentes tipos de plantas de energía eléctrica, o sea, de formas de generar energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de generación,
lo que es la turbina, el generador. Este es el símbolo del transformador. ¿Sí? Este es para elevar las tensiones, elevar los voltajes. Por ejemplo, aquí se me ocurre ejemplificar, no sé si ustedes hayan visto por ahí las torres de transmisión. El nivel de transmisión significa que entre las líneas que hay entre una torre y otra, entre ciudad y ciudad, estado y estado, inclusive acá Peñoles tiene ya unas torres de transmisión acá arriba del cerro. Entonces, los niveles de transmisión son niveles muy altos, pues se puede decir que desde 34.5 kV en adelante. Hay líneas de 110 kV, hay líneas de 220 kV, hay líneas de 440 kV. De hecho, escuché yo comentarios, o estoy enterado de que en Rusia, no sé si en otros países, hay líneas de transmisión de hasta 1000 kV, es decir, de 1.000.000 de volts, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo se mide el voltaje y cómo se mide en paralelo? ¿No? Lo comenté ayer. ¿O no se acuerdan? Inge, ¿puede repetir otra vez, por favor? Que si se acuerdan cómo se mide el voltaje y cómo se mide en paralelo. Perdón, cómo se mide el voltaje y cómo se mide la corriente. Es mi comentario, mi pregunta. Era la corriente en serie, ¿no, Inge? La corriente en serie. Y el voltaje en paralelo. Y el voltaje en paralelo, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Y les mencionaba ayer la definición de voltaje de tensión, la definición de corriente y la definición de resistencia, ¿verdad? Entonces les digo, son detallitos, son cositas que yo les aconsejo, perdón, que ustedes anoten, que ustedes tengan por ahí. Aunque, pues claro, pueden entrar a Google y Google les resuelve muchas dudas, pues les saca de apuros de muchos conceptos, de muchos temas, ¿no? Entonces, viene la parte de generación, luego viene lo que es la parte de cuando está generando la energía eléctrica, luego viene al transformador, este sería un transformador elevador, y luego viene la parte de transmisión. La parte de transmisión vienen siendo las torres que están pues en el llano o en el monte, que van de una ciudad a otra, de un estado a otro, me refiero aquí en el país, y esos son el voltaje que va a fluir para poder medir los voltajes de esas líneas de transmisión. Pues son torres muy altas, ¿verdad? Me refiero con respecto a nivel de piso, a nivel del suelo, de la tierra. Son muy altos y hasta zumba. No sé si les ha tocado pasar cerca de alguna línea de transmisión que hasta hace un zumbido. Sí, hace un zumbido, ese es por el efecto corona. Que me imagino que ustedes ya lo vieron en alguna materia. Luego, después de la parte de transmisión, imagínense que esta parte... Esta torre de transmisión o esta planta de generación está, digamos, por ejemplo, en Durango, y que esta torre, o a partir de varias torres, esta ya está aquí en la laguna. Entonces, ellos están transmitiendo el voltaje a través de las líneas, obviamente, de la línea de transmisión a extra altas tensiones, ¿verdad? Llega a alguna ciudad y esos extra altos voltajes lo van reduciendo por medio de un transformador. Era lo que les comentaba ayer. Este sería un transformador elevador, este sería un transformador reductor. ¿Y cómo lo va a elevar y cómo lo va a reducir? Pues a través de la relación de transformación. Era lo que les comentaba ayer. Baja los niveles de voltaje y luego ya llega la parte de distribución. Llegan las subestaciones eléctricas. Por ejemplo, aquí, como ejemplo, para nombrarles una, bueno, yo he pasado, no muy seguido, pero sí he pasado por ahí, he visto una subestación eléctrica grande que está cerca de Abastos, no sé si alguien haya pasado por ahí, creo que se llama la calle esa del bulevar ese, del Diagonal Reforma, que es donde está Abastos, es una calle paralela rumbo al sur. De hecho, ahí están unas oficinas de CFE. ¿No será la Águila Nacional, Inge? Esa mera Águila Nacional, perfecto. Gracias por el apoyo. El Águila Nacional está a una cuadrita del Diagonal Reforma, que es donde está
Abastos, ¿verdad? El centro ese de Abastos donde pues se surten muchos tienderos, muchos negocios, ¿verdad? Ese Águila Nacional, la verdad no me acuerdo, gracias por el comentario. Ahí están unas oficinas de CFE, ahí está una subestación eléctrica reductora, ¿verdad? Reductora de energía eléctrica, a espaldas de esas oficinas. ¿Dónde hay otra? A ver, Inge, sí, adelante. otra está para la carretera Milera rumbo hacia Guanaval. Bueno, Ese es más o menos a qué altura, perdón. ya acabando la carretera Mileras. Ah, O sea, ya es la zona industrial de allá. por el parque Ese es ferropuerto, por aquí de Rumbos. Sí, es correcto. Ok. Ya. Esa está bueno, un poquito más, por decirlo así, escondida, ¿verdad? O más alejada. Digo, con respecto a esta de Abastos, ¿verdad? Que está más céntrica. A ver, ¿alguna otra que hayan visto por aquí en Torreón? La termoeléctrica de Villa Juárez, esa es otra. Bueno, sí, nada más que ese sería, no sé si esté en operación, pero ese ya sería una planta, ¿verdad? Planta generadora. Sí, está bien en funcionamiento esa. ¿Sí está en funcionamiento? Sí. Ok. Es la termo de Villa Juárez, ¿verdad? Sí, estoy en lo correcto. ¿Sí es la termoeléctrica de Villa Juárez? Sí, es correcto. Ok. Sí, porque aquí en Gómez está la de Iberdrola, la española. Iberdrola, esa es una turbogeneradora de turbogeneración, es por medio de gas. Y de este ladito está la planta de Franklin, que no sé si esté funcionando. Ese está por el bulevar ese jabonoso, que va a dar a la carretera antigua a Chávez, ¿verdad? A Madero, pues. Y está otra planta por ahí, está la planta Laguna, que está en Gómez también, que está enfrente del Cecati 20 de Gómez. No sé si conozcan para allá también. Pues hay varias, ¿verdad? Aquí en la localidad. Hay varias. Entonces, pues bueno. Entonces, pues este es ya el sistema de distribución, ¿verdad? Estos son los postes que son, digamos, los postes como que el cableado o tendido eléctrico es aéreo, ¿verdad? Es aéreo, como nuestras casas, colonias, fraccionamientos, barrios, ¿sí? Estos ya son niveles, estos de los postes, pues estos ya son niveles de 13.2 kV, ¿verdad? 13.200 volts. Entonces, este ya es el sistema, el nivel de distribución. Se llama distribución por los niveles de voltaje que fluyen entre línea y línea, ¿verdad? Obviamente el de transmisión es el más alto, y luego el de generación es más bajo que el de transmisión, pero lo elevan por medio del transformador, el elevador. A ver, una pregunta. Soy medio curiosón, pero trato de, con estas preguntitas, de despertar un poquito el interés, y la verdad, pues pedir su respuesta, su opinión, su participación, sobre todo en el sentido de que lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Lo que ustedes crean, piensen, los que se les pueda ocurrir. Que los niveles de transmisión sean muy altos. ¿Por qué transmitir a altas o exaltas tensiones y no a bajas tensiones o a bajos voltajes? Inge. ¿Sí? ¿Alguien quisiera comentar? Yo, Adelante. Yo pienso, bueno, más bien tengo entendido es porque por cada línea de transmisión a cierta cantidad hay una caída de voltaje. Entonces, cada vez que cae el voltaje tienen que poner un transformador para elevarlo. Ok. Pues bueno, buena participación. Perfecto. Todos los comentarios son aceptables. Sí, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí, que así como dice mi compañero, eso de las torres, en cada cierta distancia hay un transformador elevador que va haciendo que suba el voltaje a cierta distancia del cableado, porque va perdiendo el voltaje. Va perdiendo el voltaje. Hay caída de tensión. Esa sería la palabra técnica, pues, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar?
Las señoritas están como muy serias, muy reservadas, no comentan nada. Reina, profe. Sí, Inge, ¿Qué, perdón? Reina Estefanía quiere comentar. A ver, Reina, usted trae porra, ándele. Trae público, a ver, lo que usted crea, lo que usted piense. El público la aclama, Reina. Y anímese, hombre. Bueno, Inge, como mi compañera no quiere, Ok. bueno, yo pienso que pues las caídas de tensión, por eso llevan sus transformadores, como lo han dicho mis compañeros, y yo creo que pues se utiliza también ese tipo de voltaje por algunos tipos de empresas que lo necesiten, ¿no? Y ya las empresas, pues, obviamente, ¿verdad? el tipo de voltaje que necesiten las empresas, pues es conforme si va a tener un transformador elevador o un transformador para disminuir la cuestión eléctrica. No sé si esté bien o esté mal. Ok. Muy bien. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, a ver, escuchen, porfa, traten de entender, traten de idealizar, traten de comprender esto que les voy a mencionar. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que CFE, Comisión Federal de Electricidad, transmite, es decir, envía el voltaje o tensión a extra altos niveles o cantidades de voltaje? Va a mayor voltaje, menor corriente. ¿A qué les suena eso? ¿Qué creen que pudieran pensar de eso? A mayor voltaje, menor corriente. Por ejemplo, un sentido figurado. Alguien, no sé si tenga por ahí alguna calculadorcita a la mano. Una calculadora a la mano o con la calculadora de su laptop. A ver, nada más voy a dejar de transmitir, de compartir pantalla. A ver. Repito, a mayor voltaje, menor corriente. Vamos a suponer en nuestras casas tenemos, ¿qué les diría? Un aparato electrónico, el que ustedes gusten. ¿Qué les parece una pantalla? Que es muy común. Una pantalla o una lavadora o un refrigerador o no sé, X aparato que consuma energía eléctrica. Bueno. El micro. Un microondas. Es muy común también, obviamente para calentar los alimentos, ¿verdad? Bueno, un microondas. Vamos a suponer que ese microondas tenga ciertas características y consuma, según el fabricante, digamos, ese microondas, por decirlo así, consuma, no sé, un ejemplo, nada más, un ejemplo, 1 kilowatt hora, o sea, 1000 watts por hora, ¿verdad? Bueno, esa sería la potencia de consumo, el consumo de ese aparato, de ese microondas. Bueno, en la fórmula, potencia es igual a voltaje por corriente. P es igual a V por I. No sé si alguien lo puede hacer ahí en su casa o en su oficina, donde esté. P igual a V por I, ¿verdad? Potencia igual a voltaje por corriente. Bueno. Vamos a suponer, con esto que les digo que mayor voltaje, menor corriente. Para allá voy. Vamos a suponer que este microondas consuma 1000 watts, o que es el equivalente a 1 kilowatt, ¿verdad? Bueno. Vamos a suponer, si alguien por favor me puede apoyar en hacer la operación matemática. Potencia es igual a voltaje por corriente. Si la potencia son 1000 watts, ok, fíjense bien, a mayor voltaje, menor corriente. Bueno, vamos a escoger dos niveles de voltaje. Primero, el de 127 volts y otro, el de 220 volts.
¿Sí? Primero el de 127 volts y segundo el de 220 volts. Bueno, como la potencia es igual a voltaje por corriente, la potencia es de 1000 watts. Es un ejemplo literal, sentido figurado nada más. Lo quiero nada más para ejemplo, para ejemplificar. Si primero utilizamos, por ejemplo, el voltaje de 127 volts, pues es la corriente, la incógnita, ¿verdad? Si tenemos el dato de la potencia y el dato del voltaje, vamos a despejar la corriente y la corriente quedaría como potencia sobre voltaje. ¿Si estoy bien o estoy mal? Si P es igual a V por I y quiero despejar la I porque es la incógnita o es la interrogante, si sé los datos de la potencia en watts y del voltaje en volts, ¿cómo despejaría la corriente? Potencia entre voltaje, ¿no? Pregunto. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, que es potencia entre voltaje. Ok, perfecto. Si sabemos que la corriente es igual a potencia sobre voltaje, y si primero voy a utilizar el voltaje de 127 volts, entonces la fórmula sería 1000 watts entre 127 volts, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado, por favor? 1000 entre 127. Son ¿Alguien me puede apoyar, por favor? 7.87. ¿Perdón? 7.87. 7.87 amperes, ¿verdad? 7.87 amperes. O sea, con ese voltaje fluirían fluirían o conducirían una corriente de 7.87 amperes con esas características de voltaje y potencia, ¿verdad? 7.87 amperes. Bueno, ahora vamos a hacer la otra, pero utilizando el voltaje de 220 volts. Entonces, corriente es igual a potencia sobre voltaje. La potencia es de 1000 watts. Ahora dividido entre 220 volts, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado, por favor? 1000 entre 220. 4.54. Perdón, ¿cuánto? 4.54. 4.54 amperes, ¿verdad? 4.54 amperes. Entonces, por eso les estoy comentando. Fíjense, si consideramos el voltaje de 127 volts, ese microondas consumiría, o fluirían casi 8 amperes, es decir, 7.87 amperes. Pero si no escogemos el de 127 volts y utilizamos 220 volts, va a fluir menos corriente, ¿verdad? O sea, serían 4.54 amperes. ¿Sí? Entonces, a mayor voltaje, menor corriente. Por eso es que CFE transmite, es decir, envía la tensión del voltaje a través de sus torres de transmisión, obviamente por sus líneas, a extra altos voltajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque será muy poca la corriente que estaría fluyendo por esos conductores. Por eso lo hacen así. Y no nomás aquí en el país, en todo el mundo. Las matemáticas no mienten. Ahí está. Si alguien de ustedes lo hizo, se está dando cuenta. ¿Sí? Que si por ese microondas utilizamos o lo alimentamos, hablando en términos eléctricos, con un voltaje de 220 volts, suponiendo una potencia de 1000 watts, van a fluir por ahí 4.54 amperes. Pero si utilizamos un voltaje menor, es decir, de 127 volts, suponiendo una potencia de 1000 watts, fluirían por ahí más, casi el doble, bueno, no casi el doble, pero sí mucho más corriente, 7.87 amperes. Entonces, es ahí la lógica. A mayor voltaje, menor corriente. Pues esa es la razón por la cual CFE, Comisión Federal de Electricidad, transmite a extra altas tensiones, a grandes cantidades de voltaje, pues. Porque de esa manera va a fluir muy poca corriente. A ver, ¿sí me entienden? ¿Más o menos sí me entienden el concepto?
¿Me contestan, por favor? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, hay que estar en la jugada con eso. Disculpen el lenguaje. Hay que estar listos con eso, listos. Entonces, si alguien de ustedes hizo la operación matemática y la tiene ahí, es lógico esto. ¿Sí? Entonces, es por eso que se transmite a altas o extra altas tensiones y no a bajas tensiones o a bajos voltajes, ¿verdad? Por la cantidad de corriente que va a fluir por ahí. Y la corriente se mide o se manifiesta en forma de temperatura. Y a mayor corriente, mayor calor, mayor temperatura y mayores pérdidas. ¿Sí? Casi siempre este comentario lo hago en los grupos de transformadores, cuando estamos empezando. Nuevamente, disculpen lo borroso, lo latoso, pero sí considero que tengan por ahí un cuadernito de apuntes, unas hojitas de apuntes de la materia. La verdad, yo como alumno lo haría. Todo lo que yo crea, o sea, cada uno de ustedes, que les pueda servir como tip, como consejo, como sugerencia, si ustedes creen que es bueno, anótenlo. Si no creen eso, pues no, ¿verdad? Y si ustedes, si algo se les pasó alguna información, pregúntenla. Lo menos que debo de hacer es atenderlos a ustedes como grupo. Ese es mi trabajo y por eso me pagan. Que realmente no es trabajo, a mí me encanta esto. ¿Sí? Me encanta esto de la docencia. Entonces, estoy con estos detallitos, estoy con estos tips, estoy con estas cositas, porque son parte de la electricidad. Para poner al grupo en general a pensar un poquito, a analizar un poquito. ¿Sí? Ustedes son gente que son personas que están estudiando, son personas que están aprendiendo. No van a ser gente empírica, que van a hacer una instalación pero no saben ni por qué. Nomás porque ven que así se hace. ¿Sí? La esencia es, o la idea es la esencia de las cosas, el porqué de las cosas, la explicación de las cosas. Ya no digo tanto el principio de funcionamiento en general, ¿verdad? Sino que tengan conocimiento, que tengan ese feeling, esa habilidad, esa destreza, esa disciplina, pues. El conocimiento nunca termina. ¿Sí? Entonces, por eso es que hago esto. Bueno, ok, espero y pues quede entendido y con toda confianza, de verdad. Si alguien quiere hacer un comentario, adelante. Aquí no hay comentarios tontos, no hay comentarios absurdos y nadie se va a burlar ni se debe burlar de nadie. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. ¿Sí? Bueno, continúo compartiendo pantalla. Es parte de esta primera unidad. A ver. ¿Ya estoy compartiendo pantalla nuevamente? ¿Me indican, por favor? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, este es un pequeñito sistema eléctrico de potencia. Desde su parte de generación, su parte de transmisión y su parte de distribución. Ok, luego viene más información. Que el campo magnético, que los imanes, que algunos equipos donde ocurren las transformaciones son que los motores, que los generadores, transformadores, los interruptores termomagnéticos y electromagnéticos, los de potencia, los relevadores, etcétera. ¿Qué es el campo magnético? Pues que el experimento de Oersted, que la orientación del flujo magnético se orienta en cierta dirección, que hay ciertas cargas en movimiento y demás información, que la fuerza magnética y demás. Eso ya lo tienen ustedes. Eso sí se los encargo a ustedes. ¿Sí? Aquí le voy a dar un pequeño bosquejo, un pequeño seguimiento. Que los imanes que se orientan de positivo a negativo o de norte a sur, que un campo magnético puede originarse de tres formas, por medio de un imán natural, que se da en la naturaleza,
por medio de un imán artificial o electroimán con bobinas excitadas o alimentadas con CD, con corriente directa o corriente continua, que es lo mismo, que un imán artificial con bobinas con corriente alterna con campo variable del tiempo. Estas son las líneas de flujo magnético que van del positivo al negativo o de norte a sur, que se orientan en ese sentido, que se direccionan o ocurren en ese sentido, de más a menos. El más es el norte, el sur es el menos. Que el estudio de los efectos electromagnéticos se realiza basado en enunciados, teoremas y leyes, y que algunas de estas leyes son la de Ampère, la de Faraday, la de Biot-Savart, la de Lenz, entre otras, ¿verdad? Que una carga móvil crea un campo magnético en el espacio que lo rodea. ¿Sí? Que dice que una corriente eléctrica que viaja a lo largo de un alambre conductor produce un campo magnético alrededor y concéntrico a él. Que la dirección de las líneas de campo magnético se establecen por medio de convención o conveniencia, para efectos de explicar, ¿verdad? Utilizando la regla de la mano derecha. Se toma el alambre con la mano derecha, envolviéndolo en los dedos e indicando mediante el pulgar, es decir, el dedo pequeñito, el gordito que le llaman por ahí, el sentido de la corriente, ¿verdad? Las puntas de los 4 dedos restantes muestran el sentido de las líneas de campo magnético. A ver si está por acá. No, no está. Que si el alambre por el cual pasa una corriente se enrolla, ¿sí?, en forma de espiral, o sea que se crea una bobina o solenoide, el efecto del campo en su interior se refuerza o se hace más fuerte, ¿verdad? Y depende del número de vueltas que tenga el solenoide o bobina o espiral cuando pasa la corriente. Que el campo producido es parecido al de un imán natural de barra, como la figura, es decir, esta. Este es el principio en el que se basa el electroimán, que el campo magnético producido en el interior o en la parte de adentro del solenoide, bobina o espira, se magnetiza, es decir, se forma un campo magnético, se magnetiza la barra de hierro dulce o núcleo sobre la que está enrollado, o el número de vueltas el alambre, y las líneas del campo magnético aumentan, es decir, el campo magnético se hace más intenso o más grande. Entre las aplicaciones del electroimán están, pues, que los timbres, ¿va?, los que generan un sonido, el telégrafo, que pues no sé si todavía se use, el teléfono, los televisiones, ahora pantallas, los generadores y los motores, ¿verdad? Pues son, digamos, tipo aplicaciones. Este es un diagramita de un núcleo de un transformador. ¿Qué análisis de circuitos magnéticos? Dice que un circuito magnético proporciona una trayectoria cerrada. Esta es la trayectoria cerrada. ¿Sí? Y esta es la letra Fi, Fi, del alfabeto griego. Esta L sub C, nada más que es una sigla en inglés. L es la inductancia. C es core, es la inductancia del núcleo. Dice, un circuito magnético proporciona una trayectoria cerrada para el flujo magnético Phi, esta dirección. ¿Sí? En la misma forma que un circuito eléctrico lo hace para el flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, la I sería para el circuito eléctrico, la Phi para el circuito magnético. Digamos que este es el alambre conductor, está en forma de espiral, de bobina o solenoide. ¿Sí? Este sería la parte, el número de vueltas está en mayúscula, es lo que significa. ¿Sí? Entonces, por aquí va a fluir la corriente a través de este alambre conductor, y este es el sentido de la corriente. Al alimentarse, hablando en términos eléctricos, es decir, aplicándole una cantidad de energía, de voltaje o tensión, pues se va a generar un campo magnético por medio de inducción, ¿verdad? Acá sería otra bobina para el secundario. ¿Sí? Que los parámetros magnéticos, que la fuerza magnetomotriz, que los amperes vuelta, que el flujo magnético, que la H, que es la intensidad de flujo, que la ley de Ampère, que la densidad de flujo, que las equivalencias, que los Weber sobre metro cuadrado, que los Maxwell por centímetro cuadrado, que los Gauss, o sea, los Teslas,
que ese Tesla o Gauss, que es el Maxwell por centímetro cuadrado, que el Weber, equivalente al Maxwell. Que la permeabilidad magnética, importante, ¿vale? Mu sub 0, la permeabilidad magnética. Esto es algo ya establecido, 4 pi por 10 a la menos 7 henrys por metro. Esto es en el sistema internacional, ¿verdad? En el SI, pero llamada permeabilidad magnética. Y demás información. Que la reluctancia, ¿qué es la reluctancia? Dice, en un circuito eléctrico el voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces, la F, digamos, el flujo es igual a, ¿dónde está esta? La phi por la reluctancia. Entonces, la reluctancia es para un circuito un material ferromagnético, es decir, como por ejemplo para un núcleo de un transformador, perdón. Y es la oposición que presenta el material a la conducción del flujo magnético. Y las unidades de la reluctancia son en henrios a la menos 1. O el inverso de los henrios, ¿verdad? 1 sobre henry. Entonces, la reluctancia para un circuito magnético viene siendo el equivalente a la corriente para un circuito eléctrico. Y aquí vienen algunas analogías. Más o menos les comento esta tablita. Título, tabla de analogías o similitudes, o de alguna manera tipo equivalencias para circuitos eléctricos y para circuitos magnéticos. Esto va de columna en columna. Entonces, de izquierda a derecha, empezamos con los conceptos. Los datos de esta primera columna de la izquierda son referentes a un circuito eléctrico. Estos conceptos de la columna de la derecha, también de izquierda a derecha, son conceptos para un circuito magnético. La tercera columna, todo de izquierda a derecha, son los símbolos para un circuito eléctrico, y la siguiente columna serán los símbolos para un circuito magnético. La siguiente columna serían, digamos, las unidades para un circuito eléctrico, y la última columna serían las unidades para un circuito magnético. Bueno, les comento, les platico. Lo que para un circuito eléctrico es la corriente eléctrica, en su analogía o similitud o tipo equivalencia, para un circuito magnético sería el flujo magnético. ¿Sí? Entonces, la corriente eléctrica la vamos a simbolizar con la letra I. El flujo magnético lo vamos a simbolizar con la letra phi. Esta phi, la letra phi del alfabeto griego. La corriente la vamos a simbolizar con las unidades de ampere para el circuito eléctrico. Y el flujo magnético lo vamos a simbolizar en un circuito magnético con los Webers. Serían las unidades. Esto para el primer renglón. Siguiente renglón, lo que es la fuerza electromotriz, la FEM, para un circuito eléctrico, y su analogía o equivalencia de la fuerza magnetomotriz para un circuito magnético. La FEM la vamos a simbolizar en el circuito eléctrico como la E mayúscula. Y la fuerza magnetomotriz la vamos a simbolizar con esta F gótica, ¿verdad?, para el circuito magnético. Entonces, la fuerza electromotriz, las unidades, digamos, serían volts para un circuito eléctrico, y en la fuerza magnetomotriz de un circuito magnético, las unidades serían ampervueltas, que son estas. Siguiente renglón, lo que es la resistencia, esta para un circuito eléctrico sería su analogía, la reluctancia para un circuito magnético. La resistencia en el circuito eléctrico lo vamos a simbolizar con la letra R mayúscula. Y la reluctancia la vamos a simbolizar para un circuito magnético con una letra R, pero tipo gótica, es decir, un poquito diferente. Las unidades de la resistencia de un circuito eléctrico serían los ohms, y las unidades de la reluctancia en un circuito magnético serían henrios a la menos 1.
Aquí quiero hacer un comentario, por si se llegan a topar este término a la -1. Este sería Henrius a la -1, pero también se le puede llamar de otras dos maneras. Este de Henrius a la -1, ¿por qué? Porque está elevado a la -1. Sería el recíproco de los Henrius, es decir, h a la -1 es igual a 1 entre h. Y eso se le llama el recíproco de los Henrius, o Henrius a la -1. Digo porque también así aparece en libros, manuales, folletos, papers, artículos o páginas de internet. Les digo para que no vayan a desconocer los términos, pues por eso hago el comentario. Siguiente concepto, el de la conductancia. Para un circuito eléctrico, su analogía para un circuito magnético sería la permeancia. La conductancia sería simbolizada con la letra G mayúscula y la permeancia para un circuito magnético con la P tipo gótica. Las unidades de la conductancia son en Siemens, las de la conductancia. Y las unidades de la permeancia serían esta en H, Henry, digámoslo así. Siguiente concepto, para el circuito eléctrico, la conductividad, que su analogía en circuito magnético sería la permeabilidad. La conductividad en el circuito eléctrico se simboliza con la letra sigma, sigma del alfabeto griego. Y la permeancia en el circuito magnético se simboliza con la letra mu, M-I-U, mu del alfabeto griego. Las unidades de la conductividad serían en 1 sobre henrios por metro, o el recíproco de los henrios por metro. Y las unidades de la permeabilidad serían en henrios por metro, o henrios sobre metro. Siguiente concepto para un circuito eléctrico sería densidad de corriente, y su analogía para el circuito magnético sería densidad de flujo. La densidad de corriente se simboliza con la letra J minúscula, y la densidad de flujo para un circuito magnético se simboliza con la letra B mayúscula. La densidad de corriente, sus unidades serían en amperes por metro cuadrado, densidad de corriente. Y la densidad de flujo para el circuito magnético serían en Webers por metro cuadrado. Y al decir en metro cuadrado estamos hablando de un área, ¿verdad? Tanto de largo por tanto de ancho. Un área, digamos como el terreno de nuestras casas, pues, que mide tanto de frente por tanto de fondo. Multiplícale, tanto de frente, 10 por 40, 400 metros cuadrados. Pues un ejemplo nada más, en cuanto a cantidades. Pero como ustedes tienen su mansión, pues son de una manzana de 100 por 100, ¿verdad? 10,000 metros cuadrados, ¿verdad? Ustedes que tienen una super mansión, ¿verdad? Esa es de película. Siguiente concepto, el campo eléctrico para el circuito eléctrico. Su analogía en circuito magnético sería de excitación o alimentación magnética. Entonces el campo eléctrico se simboliza con la letra E mayúscula también, y la excitación o alimentación magnéticas con la H, campo magnético con la H mayúscula. Las unidades del campo eléctrico son en volts por metro, y las unidades de la excitación magnética o campo magnético en amper vuelta por metro. Son analogías, son similitudes de un circuito eléctrico contra un no magnético. Lo que aquí es así, lo que acá es asá, por decir de alguna manera. Comentarios, preguntas. ¿No? No dije ninguna. Todo, perfecto. Súper inteligente todo el grupo. Y así lo vamos a ir llevando con estos conceptos, ¿verdad? Con estos conceptos de lo que son las líneas de saturación, de lo que es la curva de saturación. Esto también, eso yo creo que ya lo vería mañana. Bueno, ahorita alcanzo a ver lo que es la línea de saturación. Fíjense bien, dice, un circuito magnético tiene un comportamiento no lineal, no es lineal, por lo regular o por lo general. Esto es la permeabilidad, que no es constante, sino que depende de H o de B.
Por ello hay que conocer la curva de imantación o de magnetización, ¿verdad? En los circuitos magnéticos hay que tener en cuenta la existencia de flujos de fuga o de dispersión, que son un tipo de pérdidas en el núcleo. Es decir, que no es 100% conductor, ¿verdad? No es 100% conductivo. Hay ciertas pérdidas, hay ciertas fugas, ¿verdad? Principalmente en la superficie del material o por calentamiento también. Dice, al aplicar o alimentar corriente directa o corriente continua, estos son los análisis de excitación o alimentación, tanto en corriente directa o continua como en corriente alterna. Dice, al aplicar corriente directa o continua a una bobina o solenoide o espira y aumentar lentamente hasta la corriente nominal y tomar algunas lecturas del núcleo y calcular todos estos parámetros, se grafican estos datos y se obtienen las curvas, ¿verdad? Estas, que muestran el comportamiento no lineal de la magnetización del núcleo de la bobina. Entonces, digamos que si esto se hiciera en un laboratorio, con equipo y todo, digamos que al conectarse a un osciloscopio, la gráfica sería algo como esto. Que si se fijan, es lo que dice acá el concepto, que no es lineal. Esta sería la línea de saturación. ¿Y qué es la línea de saturación? Voy a hacer un ejemplito así, más o menos para tratar de explicarme. Cuando una persona dice, ya ando pero bien aburrido, ya ando pero bien estresado, hombre o mujer, principalmente en el trabajo, ando pero bien cansado, bien molesto, bien estresado, ya ando pero bien saturado. Es porque de plano ya llegó a su tope, a su máximo, ¿verdad? Esa persona, en cuanto a cansancio, en cuanto a problemas, en cuanto a lo mejor a sed, en cuanto a lo mejor hasta hambre de alimento, problemas, qué sé yo. ¿Sí? Son factores, digamos, negativos, que todo eso afecta al rendimiento del trabajo de esa persona. Estoy hablando como ejemplo, repito. Un ejemplo literal. ¿Sí? Entonces, cuando un aparato, un núcleo, un motor, una pantalla, un microondas, cualquier aparato que ya tenga mucho tiempo funcionando, es porque ya está en su línea de saturación. ¿Sí? Trato de dar este ejemplo para ver si más o menos me entienden. A eso se refiere, cuando ya hay ciertos parámetros que de alguna manera están llegando al tope de esa persona o de ese aparato o de ese equipo o de ese motor, ¿sí? Lo están calentando, lo están casi ya quemando. Es porque ya está saturado, ¿verdad? Ya está hasta el chongo, ya está a tope. ¿Sí? Más o menos, ¿sí me entienden el concepto, la idea? ¿O de plano nada? Me contestan, por favor. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Entonces, a estas curvas se denominan curvas de magnetización o curvas de saturación. A eso se le llaman estas curvas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya esto de lo que es el ciclo de estéresis es un poquito diferente. Esto ya es un poquito diferente. Esto ahorita ya no me da tiempo de comentarlo, de platicarlo, de tratar de explicarlo. ¿Sí? Pero la verdad, trato de, según yo, de utilizar términos, lenguaje, que según yo sean un poquito más explícitos para ustedes, entendibles para ustedes. Entonces, por eso es que casi siempre estoy preguntando si me entienden, porque si me valiera, o si no me interesa si me entienden o no, pues ni siquiera les pregunto. Pero según yo trato de explicar como según yo trato de que yo pueda entender una explicación. ¿Sí? A ver, explíquelo, como dicen por ahí, explíquelo como usted quisiera que se lo explicara, para que lo pudiera entender. Por eso a veces saco otros términos, a veces se me ocurren cosas diferentes, me salgo un poquito del contexto,
pero siempre con el afán de ser lo más explícito o entendible posible en mi explicación. ¿Sí? Nada más que, la verdad, claro, estamos empezando, estamos iniciando, pero pues son muy poquitas personas las que contestan. Si no cobro por contestar, si no, aquí no hay recaños, aquí no hay nada de eso. Quisiera escuchar su participación. Sí, sí le entendí o no le entendí, o explíquemelo otra vez, por favor, o qué sé yo. ¿Sí? Eso me da pauta que sí me están entendiendo, o aquí de plano no da. Pero lo peor de todo es que no dice nada, porque muy pocas personas contestan. Entonces, ahorita es cuando es mi trabajo, porque ya cuando es el examen, ahí sí que, no por